Gabon guztiei eta ongi etorri beste mai inguru berri batera. Non eta hemen Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy con un tema desde luego muy relacionado con la actualidad. La crisis perjudica gravemente nuestra salud. Vamos con las presentaciones. Aquí en los estudios de Radio Vitoria, Miguel Gutiérrez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Santiago. Señor Gutiérrez, Guti, Gabón. Gabón. Y también al otro lado del teléfono, César Manzanos, sociólogo. Señor Manzanos, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, desde luego que bien, mejor que muchos ciudadanos, porque para empezar tenemos, creo que los tres, trabajo, y eso desde luego es de agradecer hoy en día. La crisis perjudica gravemente su salud, igual que el tabaco, o más, Guti. Bueno, la crisis ciertamente sí está en relación con problemas de salud mental, ¿no? Es un tópico, pero es cierto que ya se ve un cierto aumento en las demandas de asistencia, casi siempre por problemas relacionados con la ansiedad y con la depresión, ¿no? Ese sería un poco el perfil de los síntomas que presentan las personas que se ponen mal o que sufren las crisis. ¿Con qué enfermedades? ¿Te refieres a qué enfermedades psíquicas? Bueno, sí, o no sé si de otro tipo incluso. Bueno, sí, se llaman trastornos de adaptación y son ansiedades o depresión. En función de la predominancia del polo ansioso o del polo, diríamos, de pérdida del estado de ánimo. Pero suelen ser cuadros mixtos y se llaman trastornos de adaptación. Uh-huh. ¿Con consecuencias físicas también? Pues sí, porque la base de todos estos trastornos es el estrés, ¿eh? Y el estrés mantenido, pues también sabemos que afecta negativamente, por ejemplo, al aparato cardiovascular, ciertamente, ¿no? Eso sucede, y también al sistema inmunológico. Las situaciones de estrés mantenidas afectan negativamente a nuestras defensas y eso hace que seamos más vulnerables a la hora de desarrollar enfermedades, incluso enfermedades físicas. Así que el estrés por trabajo excesivo o por falta de trabajo, pero en las dos tiene sus consecuencias. Bueno, antes se decía que los que trabajan se angustian y los que están en paro se deprimen, ¿no? No parece que tengamos remedio. Uh-huh. Pero bueno, también hay que decir que esto sucede en personas que a veces tienen o ya alguna descompensación, y eso lo empeoraría lógicamente, o en personas que tienen una cierta vulnerabilidad, o sea, que tienen una cierta predisposición en el sentido de que no han desarrollado recursos suficientes, me refiero a recursos psicológicos, para confrontar pues, las dificultades, ¿no? Sería aquello que en lenguaje ya no se dice que hay personas que tienen gran capacidad de resolución de problemas y hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Pues claro, serían los dos extremos. Entre esos dos polos pues los tenemos que ubicar todos, ¿no? César, habéis organizado unas jornadas, quiero recordar, en Vitoria-Gasteiz. No sé si con este tema o con un tema, digamos, adyacente. Bueno, se realizaron las jornadas anuales de la Escuela de Enfermería sobre la naturaleza y los efectos de la crisis en la salud. Bueno, me tocó en ese momento dar la conferencia inaugural, digamos. También estuvo Guti ahí también en las jornadas. Y bueno, fue interesante porque de algún modo, bueno, pues se trató de hacer un análisis de primero qué era esto de la crisis y qué efectos está teniendo, digamos, no solamente desde un punto de vista individual en aquellas personas que más están castigadas por los efectos de la misma, sino también en la utilización o el uso del concepto de crisis para, de algún modo, bueno, pues muchas veces llegar a niveles mayores, aún si cabe, de desprotección social, en el sentido de que se utiliza, digamos, la idea de que no hay recursos suficientes para atender, digamos, pues ámbitos que son fundamentales en la protección social, como por ejemplo puede ser el sistema sociosanitario, y realmente, bueno, pues un poco se centró en esto, ¿no? Básicamente la idea es que, bueno, en principio a mí no me gusta mucho hablar de la crisis porque en realidad la vida es una crisis y estamos siempre en crisis y ciertamente muchas veces el empeñar en negarnos que la crisis es algo consustancial a la naturaleza humana, pues de algún modo es algo que nos inhabilita para poder enfrentarla, ¿no? Y ciertamente lo que se está produciendo es lo que yo muchas veces he denominado la invención de la crisis, es decir, la crisis es una crisis que tiene unos componentes muy concretos, es una crisis
financiera, es una crisis que tiene sus responsables, que son los sectores financieros, bancarios, empresariales, que han retirado todos los beneficios especulativamente después de enriquecerse a partir de todo el boom financiero inmobiliario. O sea, es decir, es una crisis muy concreta y que ciertamente, como ocurre la mayoría de las veces, está afectando, o sea, que es una crisis en el sistema, sino que es una crisis necesaria y endémica de un sistema mercantilista que necesita y que utiliza esas crisis periódicas para realmente volver a revitalizar tasas de ganancia, reestructurar actividades económicas, reubicar, en fin, precios, etcétera, ¿no? Por lo cual todo esto, que es una crisis absolutamente entendible y explicable en el ámbito de lo financiero, ciertamente lo que se está haciendo es trasladar a una especie como de crisis generalizada a nivel social, y ciertamente muchas veces se utiliza como disculpa, y yo creo que perversamente, para nuevamente hacer que los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como pueden ser los trabajadores precarios, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los inmigrantes, sean quienes al final pues se ven en una situación a partir de procesos de precarización del empleo, de procesos de despidos, de los famosos ERES, etcétera, afectados de una manera pues muy virulenta, ¿no?, por las consecuencias de una crisis que ellos ya han provocado, y sin embargo lo que suele ocurrir muy a menudo es que son los que pagan las consecuencias en su salud, ¿no? En ese sentido, yendo ya a la consulta, Guti, ¿estáis notando cambios también en la consulta y en la asistencia que tenéis que hacer en el Hospital de Santiago, que tenéis que llevar a cabo en el Hospital Santiago desde, no sé, octubre, noviembre a esta parte? Bueno, no son fáciles de percibir esos cambios a corto plazo. Pues claro, esta llamada crisis lleva unos meses de evolución. Los problemas nosotros los detectamos siempre después, ¿no? Yo creo que quizás a final de año tendremos datos más objetivos para pensar si ha habido realmente un problema de envergadura o no lo ha habido, ¿no? Realmente la sociedad ha sido capaz de confrontar esta situación sin que su salud mental, en términos generales, se haya resentido demasiado. Por otra parte, hay que decir que claro, que los efectos mayoritariamente que pueden producir esas situaciones de estrés mantenido, hombre, son cuadros clínicos a los que estamos muy habituados. O sea, que en ese sentido no hay que formar al personal incluso en la atención primaria, pues con una cierta frecuencia atiende estos casos. Un 20%, un 25% de los casos que van al médico de familia presenta trastornos de ansiedad, depresión, de manera que la vida cotidiana, como antes decía César, es una crisis, y la ansiedad está presente en el ser humano, y es un mecanismo de adaptación. Cuando fracasa eso como mecanismo de adaptación, nos ponemos enfermos, ¿no? De manera que son fenómenos ya conocidos, ya descritos, que únicamente cuando la coyuntura social se acentúa negativamente, claro, afecta a más personas, lógicamente, y es cierto, también lo decía César, que hay sectores más afectados: los inmigrantes, por supuesto, las mujeres, los niños y los enfermos mentales. ¿Los niños también? Claro, los niños son las personas, es un grupo de población muy dependiente en crisis extremadamente graves, como son, en fin, no creo que lleguemos aquí a eso, ¿verdad?, pero fracasa la educación y fracasa incluso la alimentación. A partir de ahí entramos ya a hablar de pobreza, ¿no? La pobreza siempre va unida a los sectores más desfavorecidos cuando hay crisis socioeconómicas importantes. La pobreza es un factor determinante en ese sentido. Sí que es verdad, César, por ejemplo, hablando de niños, a mí me ha llamado la atención, los niños dicen cosas que oyen a los mayores en muchos casos, pero hablar a niños pues de corta edad, de crisis, de hablar entre ellos incluso de estamos en crisis. No sé si tú también has tenido la oportunidad de meterte en alguna conversación de niños hablando de crisis. Bueno, vamos a ver, aquí, y claro, el tema fundamental es que, vamos a ver, para entender la situación de las criaturas también es importante entender la situación de los mayores, ¿no? Porque yo creo que precisamente lo que les ocurre a los chavales, a las chavalas, es que ciertamente pagan las consecuencias, por ejemplo, en el mundo adulto, ¿no? Y sobre todo en una sociedad como estamos tan adultocrática, ¿no? Pues de algún modo los mayores están en situación de estrés, están en situación de angustia, de ansiedad, están en situación de depresión reactiva, pues ante situaciones como por ejemplo puede ser el quedarse sin empleo o simplemente la precarización del propio empleo. Claro, todo esto realmente quiere decir tiene que se traslada a los hijos y a las hijas, ¿no? Es decir, cuando una persona está mal, pues lógicamente muchas veces si no es capaz de distinguir que realmente las criaturas no tienen que pagar, sus hijos, sus hijas no tienen que pagar las consecuencias, pues muchas veces esto se traslada en la propia relación y estas situaciones pues de mayor conflictividad, si cabe, incluso intrafamiliar.
Pero ciertamente el tema de clave el que estamos viviendo, yo no creo que estamos viviendo una crisis donde la gente tengamos el riesgo inminente a pasar hambre o tengamos el riesgo inminente a perder bueno, pues todos los bienes de acumulación que hemos podido tener, etcétera. Sino que precisamente la característica de esta crisis es que nos preocupa porque es una crisis que nos supone esto que llamamos normalmente en nuestra sociología una movilidad social descendente, ¿no? Es decir, dicho de otro modo, nosotros estamos acostumbrados en la dinámica que nos ha imprimido el sistema mercantilista a tener cada vez un poquito más, es decir, a alcanzar unas pequeñas mayores cuotas de bienestar social, de comodidad, etcétera. Y claro, ciertamente la precarización laboral lo que lleva muchas veces es precisamente a lo contrario, a que uno que ha vivido a un nivel de vida 10, pues se tiene que conformar con vivir a 7, vivir a 6, ¿no? Y esto es lo que muchas veces genera estas situaciones de ruptura de las expectativas de una sociedad que siempre ha funcionado con esas expectativas de un pequeño crecimiento económico y nos ha creado también una ansiedad difusa de ir acumulando un poquito más para vivir un poco mejor, ¿no? Claro, esto es lo que nos está preocupando. En realidad el contenido, digamos, psicosocial de la crisis es es la idea de que la gente pues empieza a ver que se defraudan sus expectativas. Porque claro, cuando tú vives en una sociedad que esa es esencialmente deudocrática, es decir, tú estás siempre hipotecándote, pues, recurriendo al crédito para ir trabajando y ahorrando y conseguir un poquito más de bienestar material, pues ciertamente, claro, esto es lo que entra en quiebra. Y realmente la crisis nos preocupa por esto, porque claro, no nos preocupa la crisis que hay en que el 80% de la humanidad no tiene acceso a los recursos básicos de alimentación, de vestido, de calzado, de agua potable. Esto no nos preocupa, es decir, los pobres, pues bueno, están ahí y nosotros, que precisamente nuestra riqueza se ha fundamentado en su empobrecimiento, eso es algo que no nos preocupa porque nos afecta a nosotros en nuestras sociedades enriquecidas, ¿no? Y entonces es aquí donde realmente surge todas esas... Y bueno, luego el miedo que trae consigo el que determinados sectores depauperados de nuestra sociedad, o esto que se llama el cuarto mundo, las sociedades ricas, pues de repente pues se desmembre y resulta que tengamos miedo a que, yo qué sé, a que haya problemas de conflictividad. O sea, todo esto es lo que realmente está en el fondo de ese inconsciente colectivo que se ha creado en torno al propio concepto de crisis, ¿no? Claro, ni que decir tiene que esto, lógicamente, crea un estado anímico que, lógicamente, como decías, al principio, en el ámbito de la familia también puede repercutir directamente en la quiebra de algunos de los sistemas de socialización de la infancia y ciertamente en problemas que tienen que ver con la traslación, ¿no?, a los niños de las niñas de estas situaciones de vamos a llamarlo así, esta patología social de lo que sería la ruptura, ¿no?, de expectativas con respecto al sistema de vida que teníamos más o menos ya instituido, ¿no?, y más o menos reconocido o instalado en nosotros. No sé si estamos preparados para ese reajuste que pueden pensar algunos, porque que más que menos Guti está pensando, pues por ejemplo, en el 94 hubo 13.400 trabajadores y trabajadoras alaveses afectados por un ERE. Ahora estamos con algo más de 8.000. Bueno, pues igual llegamos a la situación del 94, pero luego de esta se sale. Así como se ha entrado, de esta se sale. Es un comentario también habitual en la calle. No sé si estamos verdaderamente dispuestos, nuestras cabezas si están preparadas para cambiar nuestra forma de vida, sino que estamos pensando, bueno, esto es un impasse que tiene que ser lo más corto posible. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la sociedad está preparada, el ser humano está preparado para superar situaciones difíciles. Eso va a estar en función, hombre, a nivel individual siempre de los recursos personales, es decir, de la madurez psicológica que cada uno tenga y también de los apoyos que logre de alguna forma recabar. Y al decir apoyos me refiero pues al círculo social próximo, a la seguridad económica, al apoyo familiar, en fin, esos son instrumentos, diríamos, psicológicos también muy importantes a la hora de afrontar problemas, afrontar dificultades y que muchas veces nos ayudan a mantenernos bien, a mantenernos compensados, ¿no? Hay personas que fracasan en la búsqueda de estos apoyos o que no los tienen. Y claro, son personas con mucha frecuencia provenientes de sectores marginales, como pueden ser los emigrantes, o como pueden ser personas que vienen de circuitos de pobreza muy marcados, o pueden ser incluso enfermos mentales. Estas personas corren más riesgo precisamente por eso. Por una parte porque sus apoyos son menores y en algunos casos porque también sus recursos individuales son menores.
en función de todo eso, una sociedad afronta con mayor o menor éxito pues una crisis de estas características, pero en principio hay que ser optimistas. Por lo tanto, no estás de acuerdo con esa frase que también se suele escuchar de los inmigrantes saben vivir con menos, esos van a sufrir menos a nivel mental. Hombre, a mí eso me parece, a mí pensar así me parece lamentable. ¿No lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, pero estoy en profundo desacuerdo, ¿no? Yo creo que a cada uno hay que entenderle su propia cultura y por tanto, sin esa apreciación no podremos entender nunca tampoco los recursos que emplea psicológicos y culturales para vivir o adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Yo creo que eso contiene un mensaje un poco justificativo que no... al que come menos vamos a darle menos comida, ¿no? Esto no se puede tolerar, vamos, es un discurso inaceptable. No sé por qué, César, pero desde luego quien os habla escucha muchas frases en las que parece que por efecto o por defecto, por efecto, pero el caso es que el inmigrante siempre vive mejor. Bien porque recibe ayudas, bien porque sabe arreglárselas mejor, bien porque, bueno, yo qué sé, ¿no? Parece que siempre esa palabra que he utilizado es útil. La justificación hacia que el otro, pues no vive tan mal o no lo pasará tan mal. Pero es injusto, porque el fenómeno migratorio es tan antiguo como el mundo. Y en ese sentido no hay pueblo, ni sociedad, ni grupo cultural que no haya emigrado en alguna ocasión, y casi siempre cuando esto sucede hay que entender que se hace forzadamente, de manera que es un fenómeno, y eso sabe mucho más César que yo, pues muy conocido, muy estudiado, y que de ninguna manera justifica ese tipo de análisis. Yo creo que la primera pregunta sería, pero bueno, es que uno no tiene derecho a emigrar, ¿o qué? Autóctonos e inmigrantes. Bueno, vamos a ver, yo como soy del paradigma de que no existe ni el autóctono ni el inmigrante, es decir, ¿por qué digo esto? Pues es una cosa muy sencilla. Estamos, por ejemplo, yo pedí una ciudad como Vitoria-Gasteiz, donde, y repetido 1000 veces, el año, hace escasamente 60 años, no llegábamos a 50.000 personas, de las cuales 10.000 eran militares y 5.000 curas, con lo cual población civil no había más que 35.000, y ahora somos 230 y tantos mil, ¿no? Es decir, todo el mundo es inmigrante. ¿Quién es de Vitoria, no? Es decir, hay 4, pero es decir, y de hecho además ha habido también una migración de gente joven, por cierto, silenciosa, muy importante. Tú te encuentras mucha gente de Vitoria que en épocas concretas donde hubo falta de oportunidades se tuvo que marchar, por lo cual, es decir, somos inmigrantes en el sentido de que la ciudad estamos constituidos fundamentalmente por población inmigrante, y además es que muchos de aquí, mucha gente de Vitoria-Gasteiz, de País Vasco, etcétera, además precisamente los vascos, si algo somos nómadas, ¿no? Porque hay muchos vascos que están por todo el mundo, ¿no? A diferencia, y sin embargo los que consideramos inmigrantes, por ejemplo, se dice los gitanos son nómadas, los gitanos son unos señores que hubo una diáspora en el siglo XV y se han ido asentando, han sido más sedentarios que sedentarios. Es decir, hemos construido unas imágenes totalmente falsas de quién es el inmigrante, de quién es el autóctono, de quién. Entonces, esto es una construcción absolutamente, y además yo creo que es una construcción bastante perversa, que muchas veces lleva un profundo racismo en las sociedades, ¿no? Porque precisamente la experiencia es que toda sociedad, y el mercantilismo así ha sido históricamente, ha crecido en base precisamente al potencial humano que ha supuesto la migración. Es decir, y esto lo sabemos en toda la industrialización europea, en toda la industrialización en nuestro caso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es algo que ciertamente se cae en sí mismo, pero lo que sí ocurre ciertamente es que, curiosamente, los sectores que mayor precariedad, porque claro, nosotros nos interesa, vemos flujos migratorios donde la mano de obra que hemos nosotros demandado ha sido una mano de obra que ha trabajado en condiciones desiguales con respecto a la situación, me refiero a la contractual, de seguridad laboral o no, de la mano de obra, digamos, que llevaba más tiempo aquí, ¿no? Entonces, claro, aquí hemos utilizado a una mano de obra que ha sido dócil, que ha sido precaria, que la hemos tenido en condiciones de explotación, personas que han trabajado normalmente por debajo de su cualificación laboral en actividades, sobre todo en la industria de la construcción y el empleo doméstico, etcétera, etcétera. Claro, todo este potencial humano que lo hemos utilizado en las épocas de bonanza y nos ha venido bien, ahora resulta que lo queremos movilizar y nos estorba, sobre todo aquellos que están en condiciones peores, ¿no? Entonces yo creo que esto es una actitud, aparte de insolidaria, absolutamente racista, y que raya ya pues un poco el colmo, ¿no? de una sociedad que encima luego plantea a estos sectores como los chivos expiatorios, lo que tú decías antes, ¿no? Muy bien. Es decir, no, es que estos son los que nos quitan el trabajo, es que estos son los que, yo qué sé, los que cometen delitos, estos no se llaman, por favor, estamos locos. O sea,
Es decir, el tema de culpabilizar a los sectores empobrecidos de situaciones que lo han creado los sectores enriquecidos. O sea, usted, si tiene un problema de regulación de empleo, lo que tiene que hacer no es implosionar, en el sentido que explicaba muy bien antes Guti, creando sistemas de problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de incluso de conflicto con sus próximos, sino usted lo que tiene que hacer es explosionar. Usted tiene que decir, los responsables de estas situaciones son los que me han despedido, son los banqueros que han retirado dinero, son los especuladores, y no son los inmigrantes, que son otros que están aún peor que yo, ¿no? Entonces, claro, todas estas dinámicas sociales son muy perversas porque primero provocan enfermedad mental en la persona, que lo que hace es realmente implosionar hacia adentro y creer que el problema es de él, y una falta de capacidad reactiva hacia afuera, es decir, de explosionar y de realmente crear ámbitos de solidaridad con aquellos que están en tu misma situación para realmente identificar a quiénes son los verdaderos responsables de tu situación de precariedad, de tu situación de falta de poder hacer frente a un crédito o de cuestiones que es lo que están realmente mucho creando pues malestar social y incomodidad social, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que es muy importante tenerlo claro, porque si no al final estamos como siempre matando el cordero a cañonazos y estamos pues de algún modo desviando, y yo creo que está más intencionado. Yo creo que ahí las empresas mediáticas, tanto las privadas como las públicas, tenéis mucha responsabilidad en esto, en la idea de estar creando y reproduciendo ese estereotipos sobre quiénes son, digamos, los responsables de la crisis o de la no crisis, y entonces yo creo que es muy importante darle la vuelta, ¿no? Porque es que si no al final lo que estamos haciendo es el juego a quien le interesa básicamente luego pues que en agua revuelta, como se dice, en río revuelto, ganancia pescadores, ¿no? Yo creo que esto es también muy importante de declararlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este sentido os voy a intentar poner en un pequeño compromiso. Voy a empezar con Guti. Vamos a pensar que nos está escuchando un parado, una familia con problemas, un parado, una parada, una familia que se ha quedado sin trabajo, los dos progenitores. En este sentido pueden estar pensando, mira qué bien, aquí un profesor universitario, un médico de la sanidad pública vasca y un periodista de Euskal Irrati Telebista, de la radiotelevisión pública vasca, se ponen aquí a darle a la filosofía de la crisis y salud, mira los tres que majos, pero a ver, ¿cómo arreglo yo mi situación de que no llego a pagar la hipoteca, mi hijo pide unas zapatillas porque se le han roto las otras y no se las puedo comprar y yo no tengo ni para tomarme una cerveza? A ver, ¿cuáles son las soluciones que me aportan estos tres listos? Bueno, soluciones son políticas, las que tiene que haber. En ese sentido no hay soluciones médicas. Las médicas ya las he dicho antes, ¿no? Cada uno tiene que explotar sus propios recursos, analizar muy bien el problema que tiene y ver cuál es la estrategia más adecuada para confrontar eso. Pero eso, claro, se dice sobre el papel. Hay veces que como no hay recursos, pues no hay estrategia ni hay objetivos, ¿de acuerdo? Pero así las cosas, sin empleo, sin esperanza de empleo y, en fin, y una situación crítica en el sentido de obligaciones familiares o hipotecas colgando, yo creo, vamos, aquí no hay más que una, que es dirigir tu impulso políticamente, exigiendo a los partidos que de alguna manera nos representan que desarrollen una política eficaz contra la crisis, en el sentido, ya se apuntaba antes, de que no desaparezcan de ninguna manera los subsidios de ayuda a los trabajadores en paro, de que estén garantizadas las atenciones sanitarias y sociales, y además de que esté garantizada la formación profesional para poder de alguna forma intentar recuperar la situación de empleado. Por tanto hablamos de soluciones sociopolíticas, eso no se resuelve con medicamentos. César. Bueno, en principio yo creo que la pregunta que has hecho es más de su trampa, ¿no? Por una razón. Como casi todas. Sí, claro, porque ciertamente lo primero ya nos lo había indicado un poco ya, ¿no? Es decir, el tema es que cómo reaccionamos ante situaciones, pero que saber cómo reacciona un trabajador que se ha quedado en situación de una regulación, que tiene la expectativa de poder perder su empleo y tal. Claro, y lo primero que yo creo que es muy importante es ya analizar lo que estamos haciendo los trabajadores. Y lo que estamos haciendo los trabajadores y los que están en situación precaria es no protestar, no externalizar, no sacar. Tragar. Es decir, efectivamente se dice, todo esto es responsabilidad de la señora globalización, de la señora crisis. Y uno cuando dice, bueno, ¿y quién es esta? Porque a mí el que me está echando no es la crisis, no la globalización, ¿dónde está esa señora? ¿Dónde está la oficina, no? Para protestar. Entonces, claro, primero uno se traga y se cree y se quiere hacer creer que la responsabilidad no tiene nombres y apellidos y no tiene empresas concretas. Tampoco no queremos creer que lo que está haciendo la administración, que es supuestamente, y lo ha dicho muy bien Guti, a través de los partidos políticos que elegimos, etcétera, etcétera, es quien está financiando la crisis, que es lo dramático.
Es decir, lo estamos financiando nosotros, lógicamente, a través de nuestros impuestos. Pero es que la actitud del Estado no está siendo precisamente la de paliar las consecuencias y frenar todo esto que ha ocurrido, que ha sido terrible, de la sangría especulativa y de la retirada de beneficios de gente que se ha lucrado en base a nuestra miseria. Me refiero a nuestras hipotecas, me refiero a nuestro trabajo, etcétera, sino que en vez de fiscalizar ese ladrocinio y esa sangría que está suponiendo el enriquecimiento obsceno y muy desproporcionado de esas minorías, lo que está haciendo es justificar los recortes, por ejemplo, en ámbitos como incluso el sistema de protección social. Se empieza a hablar de que es que no podemos cargar con esta hay que financiar los bancos, entonces no se puede gastar en lo que estamos gastando, que es la protección social, en sanidad, en educación. Bueno, esto es obsceno, esto es terrible, porque precisamente están utilizando la crisis como disculpa para seguir un proceso de privatización del Estado, de utilización de los impuestos para fines distintos al interés general, etcétera. Pero esto es lo que hay que frenar. Entonces, lógicamente, esto se hace a través de tener claro quiénes son los partidos hegemónicos y las administraciones que están haciendo esto. Y yo creo que aquí hay que retratar, el trabajo tiene que retratar a quién realmente está contribuyendo a que este sistema de falta de protección y esa falta de responsabilidad de la administración ante situaciones críticas, pues realmente se solucione, ¿no? Así que creéis ambos que la solución ante esa persona que está sufriendo en sus carnes las consecuencias de la crisis es reivindicar sus derechos. Hombre, es fundamental, es decir, vamos a ver, lo que no podemos hacer es, precisamente, si algo ha sido la modernidad y algo ha sido las luchas obreras, ha sido la posibilidad de que haya un reconocimiento de derechos laborales y sociales. Bueno, nunca hubiéramos pensado, hasta ahora, que realmente íbamos a poder tragar con el recorte de derechos laborales y sociales que ya han sido realmente reconocidos, y que realmente aceptemos el recorte de esos derechos. Eso es lo que no se puede hacer, porque todo lo que estamos haciendo es volver a una sociedad premoderna, a una sociedad esclavista, a una sociedad antigua, donde los trabajadores no tienen realmente una posibilidad de ser quienes realmente tengan parte en lo que es el reparto de la riqueza en la sociedad que se produce y que realmente está produciendo beneficios muy importantes. No nos olvidemos que en el mundo tenemos un 15% de la humanidad que tiene el 85% de los recursos y un 85% de la humanidad que se tiene que conformar con el 15% de los recursos. Según los informes de la ONU, cada vez ese abismo, esa diferencia entre entre los pocos ricos y los muchos pobres, pues es mayor, ¿no? Entonces, claro, el reconocimiento de derechos es la idea de plantear la necesidad de reparto de esa riqueza y de realmente de que quien está produciendo esa riqueza, que al final es la gente que trabaja, o somos la gente que trabaja, pues de algún modo tengan también parte en lo que es este acceso a los bienes y servicios, ¿no? Entonces, claro, todo esto es fundamental. Claro, y lo que no podemos pretender es que ahora llegamos a un momento en el que la gente, con la disculpa de la crisis, estemos tragando con la posibilidad pues de ámbitos, por ejemplo, de privatización de la sanidad, de privatización de la educación, o otro tipo de cosas. Esto no se puede permitir. Entonces, yo creo que ahí la salida muy clara es, por eso digo que hay que explotar, hay que explosionar hacia afuera, porque si implosionamos hacia adentro, nos pasa todo lo que decía antes Guti, ¿no? Que tenemos problemas de estrés, tenemos problemas cardiovasculares, tenemos problemas de angustia, de depresión, tenemos problemas de violencia intrafamiliar, tenemos problemas de acoso laboral, porque cuando uno está mal en el trabajo resulta que está despracticando contra el que tiene al lado, y tenemos problemas de aceptar la sobreexplotación. Claro, esto es implosionar, esto es que al final lo que interesa muchas veces al sistema es que nosotros consideremos que los problemas son individuales y que no veamos que no son individuales, que los problemas son colectivos y que en la medida que tengamos capacidad de una acción colectiva se puede solucionar. Y yo creo que este es el camino, ¿no? Porque es que bueno, no es que es el camino, es que yo no sé, pero no sé qué pensáis vosotros, pero es que no hay otro, ¿no? Hombre, a mí me falta aquí una opinión de la derecha, digamos, ¿no? Estáis dando una opinión los dos desde la izquierda, ¿no? Guti. Bueno, la medicina no tiene derecha ni izquierda, ¿no? Y la sociología tampoco. Porque aquí alguien de la derecha nos diría, Guti, pues que hay que negociar, que hay que acordar, que tiene que ser una lucha conjunta, que... Bueno, yo supongo que eso es el sentido común, ¿no? Una sociedad se tiene que poner de acuerdo para empresas de gran envergadura, supongo que eso es así. Pero lo que ocurre es que a veces cuando uno reivindica sus derechos parece que va en contra de los derechos de otra parte, ¿no? Pero yo al hilo de lo que decía César, que me parece muy importante, es muy cierto que cuando a nivel individual llega uno a la conclusión de que no hay nada que hacer, de que no depende de él cambiar nada, entonces se llega a un modelo que es muy conocido, se llama un modelo de indefensión aprendida, es decir, ya no hace nada, me inhibo y que pase lo que pase. Eso es lo peor que puede pasar, porque todos podemos hacer algo a nivel individual para luego quizás hacerlo colectivamente, pero todo el mundo puede hacer algo para salir de una crisis o para intentar pelear, para intentar
el afrontar la dificultad y generar los recursos suficientes que le protejan más. Esto es incuestionable, ¿no? De manera que yo creo que eso sí, hay actitudes a veces muy pasivas, muy... Resignarse es lo último, por lo tanto, es una recomendación que... Porque eso de aceptar, no sé, hasta qué punto es aceptar la realidad que uno vive, te hablo ya desde un punto de vista médico, de recomendación al paciente. Aceptar lo que uno vive no se debe... no debe ser sinónimo de resignarse. Para nada, si el término aceptar, en el sentido que tú lo dices, es percibir la realidad como es, y en ese sentido aceptarla, digo, de una enfermedad, pues la acepto, pero no me resigno, efectivamente. Si yo percibo la realidad como es, pues haré muy bien, porque no hay otra forma de percibir la realidad, aunque cada uno tenga su realidad. Ahora bien, la palabra resignación, pues claro, como entenderás, yo creo que no tiene mucho contenido. A río revuelto, ganancia de pescadores, porque me quiere sonar que hablasteis en aquel congreso de Guti, industrias farmacéuticas también, al hilo de una crónica realizada por una compañera aquí en Radio Vitoria. Quiero recordar que era impresionante el dato de la ganancia que tiene la industria farmacéutica con este tipo de enfermedades mentales, para luego no sé si aportar alguna solución al paciente, ¿no? Hombre, esa pregunta que haces, yo desde la perspectiva de la psiquiatría la tengo que matizar. En principio, la psiquiatría cura tanto o más que muchas especialidades médicas. Si curar es dar de alta y que ese señor no vuelva a recurrir a ese especialista, bueno, nosotros curamos más que muchos especialidades médicas, y quizás tienen la aureola de ser más técnicas o más científicas, cosa que es profundamente incierta. Simplemente porque, claro, como comprenderás, mucho más fácil conocer un corazón que conocer un cerebro, ¿no? Eso dicho en defensa de mi disciplina. A partir de ahí, yo no comparto para nada eso, para nada lo que esa afirmación, o sea, que la industria farmacéutica hacía referencia a aquella información, Guti, por situarla, que por ejemplo hay una serie de cuestiones que pretendemos arreglar con los fármacos y que no tienen sentido. Por ejemplo, la menopausia. Bien, eso es otro tema distinto. Decíate la sobrevaloración de situaciones fisiológicas que se medicalizan, de acuerdo, eso es un tema muy amplio, pero tú has hecho referencia poco a la enfermedad mental y no sé qué. Bueno, yo te digo que con solo una prótesis de cadera de platino que se pone a un señor de 85 años, se tratan 20 enfermos mentales al año. Esa es la realidad. O sea, que no echemos encima de la parcela marginal del enfermo mental gastos. Los enfermos más baratos... No, pero no me refiero a gasto sanitario de la sanidad, sino a la industria farmacéutica, el provecho que intenta sacar de esta situación. Pero la que compra la industria farmacéutica saca provecho del sistema público que es el que compra los medicamentos. Bueno, a veces también es el particular en la farmacia, ¿no? Bueno, eso realmente, eso es algo muy... sí, el negocio. Yo me refería a la parte privada, Sí, no al gasto sanitario de la sanidad pública. Estamos hablando de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es privada, tasativamente privada, y se genera para ganar dinero. Esa es la función de la farmacéutica. Luego tiene otras funciones paralelas, que es investigar, lo que tú quieras, o hacer fundaciones benéficas, lo que tú quieras. Pero, como cualquier otra entidad privada, se genera y se dirige para ganar dinero. ¿Ganas mucho dinero? Sí, pero no precisamente a costa del enfermo mental, es lo que te estaba diciendo. O sea, los psicofármacos son los fármacos más baratos que hay. Sí es cierto que se utilizan mucho, pero claro, no perdamos de vista toda la alta tecnología, que también ganan dinero los fabricantes de escáneres, los fabricantes de prótesis de platino, y los de yesos, y todo el mundo gana dinero. ¿Hablasteis de fármacos en ese congreso, César? Sí, bueno, yo de hecho sí que estuve hablando en la del negocio de la industria farmacológica, ¿no? Yo creo que ciertamente, por desgracia, tenemos... yo me dedico a escribir aforismos, como tú bien sabes. Hay un aforismo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el de uno que escribe en ese cuanto, que es que la medicina no alarga la vida, ¿no? La medicina lo que alarga es la vejez, ¿no? Y tenemos precisamente un concepto de medicina que ciertamente, y la medicina oficial, básicamente lo que se basa en dos conceptos básicos, que es la intervención farmacológica y la intervención quirúrgica, ¿no? No estoy hablando específicamente lógicamente de la enfermedad mental, hablo en general, ¿no? De lo que es la forma de intervenir, ¿no? Y ciertamente esto es penoso, porque precisamente la industria farmacológica lo que muchas veces ha rentabilizado es el miedo que tenemos en la sociedad a la enfermedad. Además, a un mal concepto de enfermedad, porque al igual que hablamos de la crisis, mientras es una crisis, una enfermedad,
no es más que una oportunidad para estar sano, ¿no? Es como cuando los niños, ¿no? Los niños se ponen enfermos y ya ha crecido y tal, ¿no? O sea, es decir, te pones enfermo a no ser que tengas lógicamente una patología o un desequilibrio o algo roto en el cuerpo, para entendernos, ¿no? Pues de algún modo el concepto de enfermedad es algo que es permanente en la vida, igual que el concepto de crisis, ¿no? Si no hay crisis no hay crecimiento, ¿no? Humano ni corporal, ¿no? Entonces, claro, pero la medicina juega con otros parámetros, es con combatir los síntomas últimos de aquello que nos afecta en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una situación de estrés, o tiene una situación de depresión, o cuando alguien tiene una enfermedad cardiovascular, o lo que sea, pues como fruto de una tensión, pues resulta que es cuando intervenimos normalmente farmacológicamente, intervenimos quirúrgicamente, o intervenimos a través de determinados mecanismos que es para paliar, digamos, esos síntomas, ¿no? O sea, es una lucha contra el síntoma. Pero claro, el síntoma y la enfermedad no es más que una expresión última, es la punta del iceberg de una forma de vivir, de una serie de realidades que están detrás de esto, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, la industria farmacológica lo que muchas veces hace es, más que realmente ser un elemento de apoyo, que es lo que tendría que ser, es decir, de apoyo en un concepto distinto, más sociosanitario, de lo que es la intervención médica, pues lo que hace muchas veces básicamente es tratar de acaparar y de rentabilizar el negocio de la industria farmacológica, y de realmente darnos soluciones con pastillas o con lo que sea para cuestiones que no tienen soluciones con pastillas. Las pastillas pueden ser necesarias en momentos muy concretos, puntuales, y eso lo saben muy bien los médicos, pero nada más. Es decir, no es ningún remedio, y realmente lo que hay que hacer es una intervención sociosanitaria donde realmente se sepa cuáles son realmente los elementos donde están o dónde está la génesis de nuestras enfermedades, ¿no? Y yo creo que el problema de fondo es este. Y yo creo que la medicina, igual que pasa con otros ámbitos de la vida, necesita una profunda revisión de realmente de cómo está trabajando y quién está realmente siendo quien lleva la iniciativa, que en este caso yo creo que es la industria farmacológica también, a la hora de realmente de entender y de concebir cómo se trata y primero cómo se define y luego cómo se trata el concepto de enfermedad, ¿no? Y yo creo que esto es muy recurrente con el tema de la crisis, porque precisamente la crisis, si algo es una oportunidad para cambiar. A mí me parece que si la gente en nuestra sociedad ha vivido teniendo muchas cosas, con un concepto muy positivista de las cosas, no muy de tener más cosas, de acumular, de cantidad, a lo mejor la crisis es una oportunidad para que digamos, hombre, igual tenemos que vivir en una sociedad más de calidad, menos del despilfarro, menos de una sociedad instrumental donde todo es usar y tirar, las relaciones, incluso la relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Es venga, meter y sacar, y venga, vamos a despilfarrar. Igual a lo mejor la salida pasa precisamente por cambiar el concepto y tener una calidad de vida fundamentada más en la calidad, ¿no? En que las cosas tienen, es como cuando los vasos, ¿no? Los vasos de plástico los tiramos, bueno, a lo mejor hay que empezar a tener su vaso de cristal, señor, y tener que es un objeto de uso que en otras culturas es muy importante y que usted no va a estar despilfarrando y gastando su salud, porque al final también esta idea de la regeneración de la salud tiene mucho que ver con el desgaste, ¿no? Tú lo que no se vale es que te estés en una situación de crisis y lo que te dediques es, yo que sé, pues a dedicarte a alcoholizarte, ¿no? O dedicarte a, yo que sé, cosas que te están deteriorando tu salud. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para revisar muchas cosas, ¿no? Y habrá que hacerlo, porque si estamos esperando, y eso creo que es un tema importante que lo hemos comentado, es decir, yo estoy estupefacto porque veo que la administración parece que está esperando a que por generación espontánea se solucionen los problemas que está creando esta crisis financiera. Y es gracioso porque no se hace nada. Es decir, ¿qué están esperando? ¿A que nos hundamos todos? ¿A que empiecen las cajas de ahorros a cerrar? ¿A que empiecen a retirarse los fondos de inversión y la gente pase como en Argentina, que se quede sin el dinero que tiene en el banco? ¿Qué están esperando? Y claro, la gente, o sea, yo creo que lo que hay que tener es una alerta de decir, oye, que todavía esto acaba de empezar, ¿no? Y que realmente lo que no podemos hacer es recurrir solamente a soluciones que sean, pues eso, de empastillar a la gente o de empezar a tener que ampliar el hospital de Santiago no UTI para meter a toda la gente que tenga problemas de enfermedad mental porque está hecha polvo, ¿no? O sea, es decir, habrá que tomar unas soluciones más estructurales, porque si no es que, claro, al final, pues vamos a tener que estar tapando agujeros de algo que se nos va de las manos, ¿no? Guti. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo en que los problemas no se quitan con pastillas, claro, evidentemente, los problemas son problemas y hay que abordarlos de otra manera. Los medicamentos sirven para paliar situaciones o para también tratar enfermedades. No es concebible una medicina sin medicamentos. Nunca ha existido una medicina sin medicamentos. Otra cosa es que haya sectores más o menos proclives a la admisión de la utilidad de medicamentos. Igual que las técnicas quirúrgicas que han mejorado espectacularmente, hasta un punto de que parecen increíbles en algún momento determinado las cosas que se pueden hacer en un quirófano hoy en día, pues de la misma manera la síntesis de medicamentos nuevos y eficaces es absolutamente indispensable, ¿no? Insisto que no hay medicina sin médicos y tampoco hay médicos sin medicamentos y sin técnicas quirúrgicas, eso es así.
pero exactamente así. Lo demás será otra cosa. Será una técnica curativa, será una aproximación antropológica a la enfermedad, será filosofía de la vida o de la enfermedad, pero eso no es medicina. La medicina es medicina. Y eso tengo que decirlo, porque es así. Y se fundamenta lo que se fundamenta, que básicamente es el conocimiento científico. Luego, ¿qué hace un señor con los medicamentos? Hombre, pues puede hacer buen uso o mal uso. Y eso es otra cuestión, eso es una cosa ya de orden ético y legal. Pero los medicamentos tienen que existir, que solo tienen que existir aquellos, obviamente, que tienen eficacia, no medicamentos placebo o placeboides, que es parte del problema, son pues esa cultura que ha dicho César, que hace pensar a la gente que consumiendo pastillas va a resolver su vida. Pues no es así, ciertamente no es así. Los medicamentos tienen, digamos, efectos positivos y también los tienen negativos. Sobre todo cuando hablamos de medicaciones a largo plazo, pues tienen que tener un control, tienen que tener unas revisiones, hay que a veces reconsiderar esa prescripción. Bueno, esto es el trabajo diario, y el que lo hace bien, y el que lo hace mal, lo hace mal. Eso son cuestiones ya de otro orden. Yo creo que el progreso también es el progreso, y hoy en día, en términos generales, la medicina no se beneficia solo de eso, se beneficia de la informática, de las matemáticas, de la radiología, de otras disciplinas médicas, de la bioquímica. Es decir, el saber humano es ya muy complejo y no es parcial. Por eso ya no existe ese enciclopedismo, ese saberlo todo. Ya no existen sabios, no existe. Existen equipos que trabajan bien y que hacen progresar la sociedad, en este caso pues en el ámbito médico. El papel de la industria farmacéutica, pues claro que es cuestionable, depende, pues porque depende de la utilización que se haga de los beneficios, la utilización que se haga de lo que venden. Pero vamos, no entiendo yo por qué va a ser más o menos ético vender medicamentos que vender neumáticos Michelin. Entonces, me parece lo mismo. También se potencian las cargas de coches, a veces se potencian los neumáticos para arrasar el monte con las motoristas. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Es decir, que la industria tiene que tener un control, se dedique a lo que se dedique, y tiene que ser exigida desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, pero en todos los ámbitos. Y eso es lo que yo pienso, vamos, que no digo nada. A mí me parece normal que exista la industria farmacéutica. ¿Cómo no va a existir? ¿Y cómo no va a pertenecer a ellos? Claro. Bueno, vamos a entrar en recta final. Desde luego que las últimas palabras tuyas, César, han podido preocupar a muchos oyentes, ¿no? Cuando decías, pero aquí no se va a tomar ninguna determinación, se va a esperar. ¿A qué se está esperando? ¿A que cierren las cajas? ¿A que la gente se quede sin sus ahorros? A más de uno le has puesto los pelos de punta, ¿eh? Hombre, es que, vamos a ver, yo creo que precisamente esta crisis financiera ha de ser una oportunidad para blindar los sistemas de protección social. Y es lo que creo que es importante, aprovechar la oportunidad para ello, porque de lo contrario, si lo que vamos a hacer es, digamos, poner en crisis estos sistemas y utilizar de disculpa esta crisis financiera para desmantelar pues todo lo que es el sistema de protección social, pues ciertamente lo que vamos a encontrarnos con situaciones realmente que yo creo que van a ser bastante penosas, ¿no? Sobre todo en un contexto donde el pulso que se está tomando es ver si realmente la sociedad tiene o no capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción se llama capacidad de movilizarse, capacidad de pedir responsabilidades a quienes está gobernando, a los partidos hegemónicos. Me da igual que se llamen de izquierdas y derechas, porque yo creo que aquí el tema básicamente es que ya la etiqueta de izquierdas y derechas es algo que es totalmente secundario, porque pues muchos gobiernos llamados de izquierdas están haciendo políticas de derechas, y a veces algunos gobiernos llamados de derechas resulta que están haciendo algunas políticas más de izquierdas de lo que parece, ¿no? Lo cual es absolutamente alucinante, ¿no? Entonces, claro, todo esto yo creo que hay que dejarse esas etiquetas, y que lo que hay que ver básicamente es que tener claro que si hemos conseguido realmente una serie de derechos y unos sistemas de protección social, esto es lo primero que hay que blindar, porque es la primera condición para que los efectos de esta crisis financiera, digamos, no salpiquen de una manera virulenta, digamos, a la sociedad, ¿no? A la ciudadanía. Sobre las respuestas, César, por ejemplo, el 29 de mayo hay una huelga general convocada, ¿no? Y muchos hacen la reflexión, el 21 huelga general, ¿y el 22 qué? Claro, bueno, es que, vamos a ver, yo por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo ya escribí un artículo, por cierto, me sorprendió las conclusiones que tenían, que eran motivos para una huelga social general, ¿no? A raíz de aquella crisis, ¿os acordáis que hubo de los camioneros cuando la gasolina subió y todo esto, ¿no? Y que precisamente que era una aviso a navegantes de lo que está pasando ahora, ¿no? Y ciertamente, tú dices muy bien, lógicamente hay una huelga, y yo además me parece muy bien que se convoque una huelga, y que además creo que es fundamental, porque es crear
una convocatoria donde de algún modo unitariamente la gente va a poder realmente hacer eso que se llama una acción colectiva y darse cuenta de que bueno, que la cuestión no es una cuestión individual, sino es una cuestión colectiva, ¿no? Eso es lo primero, lo cual yo creo que eso ya en sí mismo es algo que tiene un valor. Tú dices, la pregunta es, ¿y después al día siguiente qué? Pues al día siguiente lo que habrá que hacer es seguir viendo y generando una respuesta que realmente tenga capacidad de presionar a quienes realmente tienen la capacidad, me refiero a la capacidad política, toma de decisiones o económica, para realmente conseguir que de algún modo los efectos de esta crisis financiera no sean tan virulentos y tan grandes, ¿no? Entonces efectivamente no es un día, sino que realmente estas cosas pues existen una dinámica de empeño y de trabajo, ¿no? Y sobre todo en la línea de que esto ha de servir sobre todo para evitar eso que está ocurriendo, que a mí me parece que es lo más terrible, que es la insolidaridad entre los trabajadores, entre la gente que está más desfavorecida, la falta de capacidad de identificar dónde están los problemas que nos afectan y de desplazarlos hacia otros lugares. O sea, todo eso yo creo que es el sentido que tiene hacer una cosa de estas, ¿no? Y que se muestre descontento, porque si no, de lo contrario, al final, en la medida que se calibra nuestra incapacidad de reaccionar, pues ciertamente hay alguien que decide y que hace las cosas incluso en contra de nuestros propios intereses, que los intereses no son más los intereses de los trabajadores y de la gente que quiere vivir pues con un nivel básico de confort y punto, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces yo creo que este es el sentido que tiene este tipo de negociaciones. Yo creo que son muy importantes, ¿sabes? Son muy positivas, ¿no? Guti, terminamos. He intentado llevarlo al terreno de la actualidad. En la última reflexión. Pues el terreno de la actualidad es que a mí me parece que el derecho a la huelga es inalienable, únicamente en mi opinión, como no creo casualidades, yo la huelga la hubiera hecho el 28 de febrero, y nada más. El 28 de febrero. Por ejemplo, o el 25, da igual. Antes de. A ver, claramente. Yo no creo en casualidades sindicales, ni ingenuidades de ese tipo. Eso no existe. Cuando yo llevo 33 años trabajando y he sido representante sindical. También ha sido representante sindical. Claro, y siempre electo. Claro. ¿Le has oído a Guti, César? Sí, antes de. Vamos, estoy de acuerdo con él al 200%. De hecho, precisamente cuando te comentaba este artículo y te comentaba todo esto, la presión hay que hacerla cuando hay que hacerla, y ciertamente no es casual cuando se hacen las cosas, es algo que es evidente, ¿no? El ILAB dicen que esto ya estaba pensado y hecho antes de, pero yo puedo salvar la idea diciendo que más vale tarde que nunca, ¿no? Pero es mejor hacer las cosas a tiempo, y en eso pues digo que estoy totalmente de acuerdo al 200%, ¿no? Bueno, lo que no es un motivo para decir que no es importante la huelga, hacerla en este momento, pero yo estoy creo que precisamente es una de las claves, que realmente hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas y no supeditar los intereses generales a intereses de particulares de sindicatos o de grupos de presión, ¿no? Que muchas veces precisamente parece que son los que nos están apoyando y a veces están haciendo también el caldo gordo, ¿no? O sea que todo esto es verdad. Lo que llego a la conclusión es que mi mamá tenía razón escuchándoos a los dos. En esta vida hay que luchar, siempre hay que luchar, por A o por B, pero nunca hay que resignarse y hay que luchar. Hay que luchar porque si no uno se hunde, Guti. Así es. Y hay que mantener el barco a flote. En este caso, también el de nuestra salud. Eso sí, también con esa reflexión de César Manzanos, ¿no? De que la medicina intenta alargar la vejez. No sé si estás muy de acuerdo con esa afirmación, Guti. Bueno, yo creo que si a César le ofreciéramos palmar a los 50 o a los 80, sí que me conteste. Hombre, depende. Si fuera para que otras personas vivan, fíjate, la esperanza media de vida en el mundo son 40 años. O sea, si somos los 186 países y hacemos la esperanza media, claro, yo me refería más a esto, a la idea más general de que realmente lo que hemos hecho es un tipo de concepto de medicina que se fundamenta en alargar la vida de los que tenemos posibilidades. Y como tú me has dicho, los medicamentos son parte de la medicina y alargan la vida y demás. Pero claro, el problema es que tenemos una sociedad donde la mayoría de la gente se está muriendo y no creamos una sociedad que satisface un concepto de economía que satisface las necesidades de todo el mundo, sino de los que tenemos poder adquisitivo, ¿no? En ese sentido lo decía, ¿no? Oye, César, tú que eres amigo de los aforismos, tú sabes que hay uno que encaja muy bien aquí, y es aquel que decía que hay que dar vida a los años y no años a la vida, ¿no? Efectivamente. O aquello de que hay que gastar la salud también para morirse, ¿no? No hay que morirse con toda la salud, sin gastar, ¿no? El otro día me dijiste algo que era muy bueno, que era que la vida es una enfermedad. Dilo. No, esto era, es que además el congreso empezamos con esa historia, ¿no? Esto es verídico, era un congreso de enfermos crónicos,
Y entonces el médico, que era un señor bastante simpático, ¿no? Decía, bueno, a ver, tranquiliza aquí todo el mundo, porque estaba todo lleno de enfermos crónicos y familiares, ¿no? Decía, porque la vida es una enfermedad terminal de transmisión sexual con el 100% de riesgo de mortalidad, ¿no? Es decir, la idea es que la propia vida, tú lo decía muy bien de Ismael, es crisis, es lucha, y que así no sabemos cuál es el resultado. Es decir, que nos vamos a morir, está claro. Es decir, la pena de muerte, como decimos en términos criminológicos, la tenemos todos, ¿no? La cuestión es cómo administramos esto, ¿no? Sí. Cómo tenemos capacidad de hacer que la vida, a través desde el conflicto, de la lucha, que es algo parte de la vida, pues sea algo que realmente nos dé bienestar, nos dé satisfacción, y no sea una vida donde estemos sufriendo, ¿no? Y administrando el sufrimiento. Entonces, bueno, esto igual muchas veces pasa por el juego entre el tiempo de duración de la vida y el tiempo de intensidad, ¿no? Hay que jugar siempre en esa idea de disfrutar de la vida, pero bueno, hay que calibrarlo, ¿no? Y no estar obsesionados por durar, porque al final si vivimos así, pues vivimos muertos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no?, del cuento, ¿no? César Manzano, sociólogo. Miguel Gutiérrez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Santiago. A los dos. Muchas gracias. Vale. Venga, vosotros, que tengáis un día. Eta zuei, entzule, badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin hemen, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Ondo izan, agur!